Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. El día de hoy les vamos a mostrar cómo se aplica la pasta o la masilla, como tú la llegues a conocer, pero que es esa que estás viendo en el video. Entonces les vamos a mostrar distintas formas de aplicarlo, o bueno, al menos cuál es el proceso que tienes que llevar tú si vas a aplicarla. Entonces nosotros ocupamos estas dos, que las dos son de la marca 3M y los códigos de la grande es 31131 y la de la pequeña son 31180. Entonces también utilizamos cuñas de metal y también de plástico. ¿Por qué? Porque hay lugares donde no caben las de metal o bueno, sí caben, pero es un poco difícil su aplicación. Entonces, para tener en cuenta. Entonces, mira, ¿qué es a lo que quiero llegar con este video para ti? Supongo que si apenas estás aprendiendo, necesitas saber más o menos cuál es el proceso que tienes que llevar. Entonces, mira, lo primero que tienes que hacer es, una vez que abres el bote, trata de eso hacerlo cada que lo ocupes o al menos justo en ese día, de mover la masilla dentro del bote con una tipo pala o como lo hice yo, con esa tipo madera. ¿Para qué? Para que la masilla que esté hasta abajo salga hasta arriba y la que está hasta arriba salga, se vaya como que moviendo. ¿Sí me entiendes? Es para que no ocasione o no haga grumos la pasta, que en este es muy difícil, pero igual suele pasar. Entonces, mira, otra cosa que es, supongamos que ya lo sacaste y ahora lo vas a revolver. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿O qué es? ¿O cuánta cantidad le echas de uno? ¿Cuánta cantidad le echas de otro? Mira, sí, tienes que ver primero la parte que le vas a aplicar. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? ¿Qué tan grande es la superficie? Si no es tan grande, obviamente tienes que aplicar poco. Si es grande, obviamente tienes que aplicar mucho. Recordemos que la pasta simplemente es un nivelador, o sea, no es rellenador. Simplemente es para tapar las pequeñas impurezas que tengamos cuando sacamos nuestro golpe. Entonces, depende la parte donde le vas a aplicar, es la cantidad que le vas a echar. Entonces, supongamos, aquí te estoy dejando unos ejemplos de cómo revolverla y también unos ejemplos. Por ejemplo, unas son un poco más, otras son un poco menos, en cuestión de la proporción de la masilla que estamos aplicando o que estamos revolviendo. Otra cosa es que tienes que tomar en cuenta es cuánto catalizador, te preguntarás. Mira, no te puedo decir medidas como tal porque, siendo sincero, yo tampoco no las ocupo. Simplemente siempre lo he hecho como, por así decirse, al tanteo, a lo que yo crea. ¿Por qué? Porque no todo el tiempo le vas a echar lo mismo, independientemente de la cantidad que hagas. ¿Por qué? Porque influye mucho tanto cómo está el clima, si hace mucho calor o si hace mucho frío. Por ejemplo, si hace mucho calor va a secar mucho más rápido de lo normal, y si hace mucho frío al igual, pero va a tardar más en secar. Entonces es algo que tienes que tomar en cuenta. ¿Cómo te das cuenta que ya esté? Cuando tú la estás revolviendo y todo el color es uniforme. Entonces, cuando todo el color de la masilla o de la pasta es uniforme, es que ya está lista para ser aplicada. Mientras, si tú la sigues revolviendo y tú ves que de una parte sigue saliendo el color, eso quiere decir que no está bien revuelto. Y eso tienes que evitarlo. ¿Por qué? Porque llega a pasar que en ciertas ocasiones, si tú dejas esa superficie así sin revolver, cuando tú la aplicas en esas partes no va a secar, entonces te va a causar muchos problemas. Entonces lo mejor que puedes hacer es revolverla antes, aunque te tardes un poquito más. Si apenas estás empezando, recuerda no aplicarle tanto catalizador. Te preguntarás, ¿cómo me doy cuenta? Mira, lo más fácil que te puedo decir es: checa el color de la masilla y checa el color que queda. Si tú te estás dando cuenta aquí, te tienes que notar que todas las partes tienen diferente color. Entonces, con cada diferente color, es entre más azul, más rápido va a secar. Entonces, eso es algo que tienes que tomar en cuenta tú. Si es que apenas estás empezando, igual si ya tienes experiencia, eso es algo que ya sabes. Entonces, en esta se puede ver demasiadamente bien. ¿Por qué? Porque el tipo de color de la masilla, el tipo de color que queda con el catalizador es muy diferente. Entonces es muy difícil que tú te llegues a equivocar. Entonces, otra cosa que tienes que tener en cuenta es tratar de tener tu superficie limpia. Porque mira, aquí te estoy dando un ejemplo de lo que llega a pasar cuando tienes tu superficie sucia. ¿Qué es esto?
cuando tú lo estés aplicando, esas líneas te van a aparecer. Entonces, trata siempre de tener tu superficie limpia, tanto la pieza como la parte donde la vas a revolver, o tanto la masilla de donde la saques, porque te digo, a veces suele pasar que saca grumos. Entonces tienes que tomar eso en cuenta. ¿Por qué? Porque si no, en la aplicación se te va a hacer muy difícil poder hacer una buena aplicación. Por ejemplo, aquí te voy a dar unos ejemplos de donde la estamos aplicando en diferentes tipos de automóviles. ¿Para qué? Para que tú te des una idea de qué es lo que debes hacer. Entonces, mira, por ejemplo, en este carro nosotros nosotros pusimos una nueva pieza, y justo donde soldamos tenemos que tapar las impurezas que dejó nuestra soldadura. Entonces ya limpiamos. ¿Cómo se prepara la superficie? En lo particular te recomiendo que lo dejes con una lija 180, del grano 180. ¿Para qué? Si tú la dejas muy gruesa y tú no sueles aplicar primer de relleno o primer 2K, que igual aquí te dejo el enlace para que te des una vuelta si quieres saber cómo se elija el primer. Pero bueno, entonces, ¿cómo se aplica? Entonces, si tú no sueles aplicar el primer de relleno, te recomiendo que lo dejes con una lija 180. ¿Por qué? Porque luego suele pasar que las líneas de la lija, si tú la dejas con 80 o con lija todavía más gruesa, que suelen salir a la superficie después de pintar. Entonces no las logras perder del todo. Entonces yo te recomiendo que uses lija 180 para para cuando vas a aplicar la pasta. Al igual que si cuando tú la lijas es el mismo proceso. Si tú lijas ya sea que lijes con 80 o con 40, la verdad más grueso yo ya no te lo recomiendo. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Suele ser muy complicado perder las líneas. Entonces, o perder las líneas de la lija o las rayas como tú las conozcas. Entonces eso sí es algo que yo te recomiendo. Te aconsejaría mucho que no utilices lijas tan gruesas, por lo mismo. Entonces mira, aquí te estoy dando un ejemplo de cómo aplicar la masilla en ciertas partes. En esta es un poco complicado. ¿Por qué? Porque la parte es demasiado pequeña, entonces tienes que tener cuidado en cómo aplicarla y así. Entonces, aquí en esta otra parte te voy a dejar otro ejemplo en una superficie un poco más grande. Entonces, esta masilla es muy cómoda su aplicación. ¿Por qué? Porque es muy suave. Entonces, es muy buena la aplicación, y yo he usado otro tipo de masillas que cuando tú la estás aplicando, después de ciertas partes se empieza como que a secar. Entonces ya no te deja manipularla muy bien. Entonces en esta ocasión con esta no pasa. Entonces mira, aquí te voy a dejar otra en una superficie más grande para que veas cuál es el proceso que nosotros llevamos. Mira, lo primero que tienes que saber es que entre mejor dejes tu masilla, menos trabajo te va a costar lijarla. ¿A qué me refiero con eso? Que cuando tú la dejas bien, la dejas parejita, cuando tú lijes te va a costar menos. ¿Por qué? Porque simplemente tienes que emparejar, ya no tienes que borrar. Si dejas bordos bastante grandes, entonces eso te puede llevar a complicar. Igual, en el método de aplicación tienes que tener la herramienta adecuada. Por ejemplo, aquí nosotros ocupamos una cuña grande y una cuña pequeña, que son las que estás viendo que estoy utilizando para revolver. Muchos ocupan de plástico. En lo personal no me gustan mucho, pero igual funcionan. Entonces cualquiera que tú ocupes está bien. Tú viste cómo aplicamos nuestra masilla. Primero lo hicimos hacia arriba, después lo hicimos hacia abajo. Normalmente va a sonar un poco chistoso, pero yo utilizo más o menos como si fuera un asterisco. ¿A qué me refiero con eso? Si tú empiezas de arriba para abajo, le das... Igual, si tú le das de una vez que acabes de arriba para abajo, le vas a dar de derecha a izquierda, y después así la superficie la vas nivelando. Entonces eso está muy bien, porque si tú solamente lo haces hacia un solo lado, te va a quedar bien hacia ese lado, pero tú no, después cuando le pases la mano, cuando ya esté seca, vas a sentir como la superficie está deforme. Entonces te vuelvo a recordar, trata de aplicarlo. Entre mejor tú lo apliques, menos vas a trabajar, porque va a ser muy fácil lijarlo. Entonces mira, una vez que empieces a aplicar, por ejemplo, en esta parte es una muy grande. Por ejemplo, otra herramienta que te puede llegar a servir son las reglas.
También nosotros utilizamos reglas cuando son partes demasiado grandes, porque con esas cuñas suele ser que como que te pierdes un poco, entonces también te ayudan. Pero en esta ocasión no, porque la parte era como un poco más ovalada, entonces no me iba a servir mucho, pero igual lo pude haber utilizado. Entonces, pero no lo hice. Entonces, mira, aquí vamos a quitarle el exceso que tiene para poder acabar de aplicarle a la parte de abajo, que viene siendo lo mismo. Entonces, es algo que tú tienes que tomar en cuenta. Tratar de solo echarle lo que necesita, no echarle en exceso, porque volvemos al mismo. Entre más feo la dejes o entre más le eches, más te va a costar lijarlo. Normalmente tú te preguntarás cuánto tengo que echarle. Normalmente son 2 veces, o es lo que normalmente yo hago. Lo primero que se hace es con la primera mano es aplicarle a los hoyos y taparlos. En la siguiente emparejas y con eso queda. Normalmente suele pasar que hay ocasiones que sí se complica el lijado, porque también me ha pasado por una mala preparación anterior, que es cuando sacas el golpe, que suele pasar que te cuesta muchísimo emparejar, pero ese es tema para otro video. Entonces, aquí te voy a dar otro ejemplo de cómo aplicarlo, pero hace rato te dije que trata de no hacerlo hacia un solo lado. ¿Por qué? Porque suele pasar que a veces como que te puede desanivelar. Pero igual, si tú lo intentas hacer, lo único que tienes que hacer es lograr extenderlo bien. Entonces, mira, aquí lo vamos a hacer de esa forma. ¿Para qué? Para que te des una idea. Mira, tú puedes ver la forma en que yo aplico la masilla o la pasta, como tú la llegues a conocer, que simplemente no es en exceso. Entonces va a ser como que un poco repetitivo, pero es algo que se tiene que hacer, que es, por ejemplo, aquí solamente lo vamos a hacer haciéndolo hacia un lado por la forma, pero igual la forma no importa mucho. Entonces, mira, vamos a hacerlo de igual, de izquierda a derecha, y vamos a aplicar y a quitar, aplicar y a quitar. Entonces vamos a ir aplicándolo y la misma cuña, por el tipo de forma que va a ir quitando los excesos. Pero igual, más que nada lo tienes que hacer con el tacto. ¿Por qué? Porque aunque sí te ayuda, lo que haces más es con la mano. Entonces eso es lo que tienes que poner mucha atención, en no pasarla demasiado suave ni tampoco apretarla demasiado. ¿Por qué? Porque o quitas o dejas. Entonces, mira, aquí lo puedes ver cómo lo hicimos y la verdad pues quedó bastante bien. Pero de todas maneras aquí te voy a dar otro ejemplo en otra superficie para que igual veas la forma en que lo aplicamos. Ya aquí supongo que te estás preguntando, ok, ya me mostraste una, ¿dónde está la otra? Pues mira, ¿recuerdas lo que te dije al principio de que normalmente solo aplicamos 2 veces, que es lo que hacemos nosotros? Pues mira, nosotros siempre terminamos con esta, que es la que todavía es un poco más fina que la otra. Y créeme que al parecer, o bueno, pareciera que no es mucha la diferencia, pero la verdad que sí lo es. O sea, la que hicimos anteriormente es demasiado fina, o sea, en cuestión de que no te deja tantas impurezas, es muy fácil de manipular y el lijado es suave. Pues esta pequeña todavía es aún más. Entonces, esta normalmente no viene igual que el otro en un bote de 4 litros, este viene en una presentación de 1 solo litro, pero normalmente no ocupas mucho, o sea, sí, pero no. Entonces, esto es cuando ya estamos por terminar la superficie y ya queremos, como por así decirse, terminar, darle el acabado final. Con este lo vamos a hacer. ¿Por qué? Como te lo repito, si la otra ya es fina, esta todavía es aún más. Es aún más fino, es aún más suave e incluso la aplicación se moldea todavía mucho mejor que la otra. Y créeme que la otra ya es buena. Entonces yo no te voy a decir de otras, por así decirse, marcas, porque realmente no he ocupado ninguna de otros tipos. Bueno, sí, pero no lo suficiente para decirte qué tan buena es. Esta sí, porque la verdad es que sí lo es. Entonces, mira, va a ser prácticamente lo mismo en cuestión de lo anterior, pero ahora con esta. ¿A qué me refiero que va a ser prácticamente lo mismo? Cómo revolverlo es lo mismo, prácticamente es lo mismo. Te digo, con alguien que se guíe por medidas, simplemente es
como por así decirse, al tacto. Y la aplicación es la misma, lo que te estaba repitiendo anteriormente, que es de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, y después de arriba a abajo y así como tú lo puedes ver claramente en el video. Entonces vamos a retomar un poquito de todo lo que hemos dicho, que es lo principal es a menear tu pasta. Entonces es menear tu pasta antes de que tú la apliques. Puede ser en ese día, solamente el día que lo estás aplicando, o cada vez que la uses, cualquiera de los que tú quieras, pero es importante, sí. Después es que, ¿qué tanto le echas? Pues eso varía, ¿no? Puede variar, depende del clima. ¿Por qué? Porque si hace mucho calor tienes que aplicar menos catalizador. ¿Por qué? Porque si no se te va a secar exageradamente rápido. Y mucho más, este que estamos aplicando, esta todavía seca mucho más rápido. Otra, también mantener la superficie limpia. ¿Por qué? Porque también tú pudiste ver que si tiene tantitos grumos, ya sea de la pasta o ya sea cualquier basura, en cuestión de cuando tú la estés aplicando te va a costar mucho. ¿Por qué? Porque no vas a lograr perderla, o la fuerza tienes que parar y quitarla. Entonces eso es algo importante. 2, tratar de siempre a darle una buena forma. ¿A qué me refiero con eso? A que siempre tratar de extenderla bien. Y también otro consejo es que en las orillas trates de desvanecerlo, trates de no dejarla gruesa. ¿Por qué? Porque si tú dejas gruesa la pasta en las orillas, llega a pasar que te cuesta mucho lijar o te cuesta mucho desvanecer esa entrada. Entonces si tú quieres volvemos a lo mismo, a que para que tú trabajes menos tienes que aplicarla un poquito mejor. Entonces dar una buena extensión o extender bien tu pasta te va a llevar a que te cueste menos. Entonces siempre trata de desvanecer tus orillas. ¿Para qué? Para que cuando estés lijando no te cueste perder esa entrada. Entonces ya llevamos eso hasta ahí. Igual la aplicación, recuerda hacer de derecha a izquierda, de arriba. Prácticamente más o menos viene siendo el mismo proceso que utilizamos para lijar. Aún no tenemos un video aquí, pero lo vamos a tener pronto. Entonces también recuerda que tienes que aplicarla con 180 para que las líneas que tengas no sean tan gruesas y no salgan a la superficie después cuando ya pintaste. Y pues creo que por aquí vamos a dejar el video, que abarqué todo lo que teníamos que decir. Y igual, si algo no te quedó bastante claro, déjame en los comentarios y podemos hacer un video más específicamente de lo que tú quieres saber. E igual, recuerda que este canal lo hicimos para ayudar específicamente a las personas que apenas están aprendiendo. Así que si te quedó una duda en especial, tú coméntala y trataremos de despejarla en otro video, enfocándonos más en lo que tú quieres saber. Entonces creo que podemos dejar el video aquí y pues nos vemos hasta el próximo video. Hasta luego.